Y también voy a ser breve porque hay bastante calor. Aunque usted ya no me cree mucho, pero yo sigo insistiendo, ¿no? Y procure no hacer así porque le da más calor y a mí también me da calor. Es que eso es psicológico. Te dice que tiene calor y le da más. Mejor diga que no. Pero sí, hay calor, ¿para qué que sí? Hay un texto en la palabra del Señor que quiero que tomemos como base en esta ocasión. Y es el primer capítulo del evangelista Juan. Primer capítulo de Juan, verso 29 del capítulo primero. Primer capítulo del Evangelio según San Juan, verso 29. Sencillamente dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, estos emblemas y este sacramento de la Santa Cena podemos verles o podemos ver varios lados, varios aspectos que nos están representativos o representados en la Santa Cena. El primero, veámoslo del lado de Dios, del lado de Dios. Viéndolo del lado de Dios, este es la culminación, diría yo, de el proyecto de Dios para salvar la humanidad. Esa es la culminación, porque en ese Cordero está tipificado o representado todo el propósito de Dios, inclusive desde antes de la fundación del mundo. No se les olvide que la iglesia, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, la iglesia existe desde antes de la creación del mundo. Y este Cordero que aparece desde siempre, manifestándose en muchas formas y en muchas maneras, como vamos a verlo ahora, es un Cordero que dice el apóstol Pedro, haciendo memoria, y dice: sabiendo. Es decir, que es importante que todos sepamos, sabiendo que fuiste rescatados. La palabra rescatar significa liberar a alguien que ha estado atado, a alguien que ha estado encarcelado, a alguien que ha estado limitado, impedido. Liberar, rescatar es sacarlo de allí. Y el apóstol dice: sabiendo que fuisteis rescatados, o en otra palabra, fuisteis liberados de vuestra vana manera de vivir. Y dice que ese rescate se dio a cabo no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Los rescates o las liberaciones solían y suelen pagarse con dinero. A veces hay personas, y desafortunadamente en nuestro medio existen los secuestros, y hay muchos que tienen que pagar grandes sumas de dinero en cambio de que se libere un familiar que ha sido tomado cautivo. Y se usa el dinero, se usa tal vez el oro, las piedras, las platas. Hay transacciones monetarias representativas en valores para rescatar la vida de alguien que está en peligro. Y a esa figura acude el apóstol para decir: sabiendo que fuiste rescatados. En este caso dice: no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino que nadie se hubiera imaginado en realidad el precio que Dios decide pagar por nosotros. Y dice: sino con la sangre de Cristo. Ese es el precio del rescate.
la sangre de Cristo, y dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Hace referencia a los corderos que debían ser presentados para expiar en el Antiguo Testamento los pecados, que debería ser un cordero sin ningún defecto, sin mancha y sin contaminación. Si esos corderos se les miraba externamente que fueran perfectos, no hay ninguna duda que el Cordero de Dios es el Cordero excelentemente y absolutamente perfecto, como Dios lo había diseñado, como Dios lo había pensado. Y fuimos rescatados entonces con la sangre de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y fíjese que dice, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Eso yo creo que nadie puede saberlo, cuándo fue ese antes. Pero quiere decir que en la mente de Dios ya estaba que ese cordero venía al mundo. Como dijo Juan, he ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero ya estaba destinado y es un cordero perfecto. Decíamos que por el lado de Dios, entonces es la feliz culminación y la feliz realización del proyecto de Dios que se hace manifiesto. Porque todo eso estaba simplemente en figuras, eso simplemente estaba en simbolismos, eso simplemente estaba en profecía, pero no se había manifestado el verdadero Cordero de Dios. Ese Cordero comienza a ser manifestado, como ya hemos oído tantos mensajes, incluso desde la ofrenda que presentó Caín y Abel. Recuerdan que Caín trajo una ofrenda y Abel trajo otra, pero agradó a Dios más la ofrenda de Abel porque era representativa de ese Cordero, y desde mucho antes estaba el Cordero, porque ya habíamos oído también predicar que cuando Adán y Eva pecaron y sintieron que estaban desnudos y se avergonzaron, ellos acudieron a cubrirse con hojas de higuera. Esto da la idea de que el hombre es consciente de que algo anda mal y él desea corregirlo, buscando por su propio medio cómo corregir el daño. Y lo hace de una manera bien interesante en cierta forma, porque toma hojas de higuera y cubre su cuerpo con esas hojas. Pero no era así. El hombre ignoraba el plan de Dios. Él siempre ha querido adelantarse a Dios, queriendo hacer algo en favor de él mismo. Por eso se han inventado las religiones, se han inventado las creencias, pero no es lo que el hombre se invente, no es lo que el hombre cree, es reconocer lo que Dios ha diseñado para nuestra salvación. Pues ahí mismo dice Génesis que Dios cubrió esa desnudez de Adán y Eva y la cubrió con pieles de cordero. Eso es bien importante, porque si bien es cierto que Adán se inventó las hojas de higuera, e insisto, es lo que la religión se ha inventado, y no es lo que nosotros inventemos, es descubrir el diseño de Dios, porque la salvación obedece a un plan de Dios. Esto no ha sido plan de nadie, ni se le ha ocurrido a nadie. Es un propósito que Dios tenía planeado. Y fíjense que estamos leyendo en Génesis capítulo 1. Entonces estamos leyendo que el primer hombre se cubrió con hojas de higuera. Génesis capítulo 1, amén, hace referencia a esta historia. Él se cubrió con hojas de higuera y dice, y llamó Dios, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Fíjese bien, Génesis capítulo 3 y el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Esa es la manera como ellos quisieron corregir el mal, corregir el daño. Esa es la actitud del ser humano. Pero el verso 21 entonces dice,
Verso 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles. Hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles. ¿Y qué? Y los vistió. Es que importante esto, lo que Dios hizo y lo que el hombre hace. Ese traje de túnica de pieles, ¿qué está diciendo? Es sencillo, ya los hemos oído. Para sacar la piel de un cordero, obviamente primero hay que matarlo, sacrificarlo. Y luego con la piel se pueden hacer abrigos, se pueden hacer vestidos. De hecho, hay mujeres que se visten elegantemente con trajes de cuero, de pieles de animales, y son bastante costosas. Pero lo que está diciendo esa mujer que lleva ese abrigo o ese vestido elegante de pieles, lo que está diciendo es que para que ella lleve ese vestido, debió morir ese animal, para que ella lleve ese vestido. Y así mismo es nosotros, amén, todos los que hemos sido bautizados, porque el bautismo es un acto de obediencia, y a través de ese acto de obediencia se inicia un proceso de conversión. Y todos los que hemos sido bautizados, o todos los que nos bautizamos en el nombre de Jesús, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, los que están bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, o en otra palabra, estáis vestidos. Bautizarse es vestirse de Cristo. La iglesia está vestida de Cristo, porque Cristo fue desnudado en la cruz del Calvario, fue despojado de su manto, pero así tenía que ser porque así estaba profetizado. Entonces ese es el lado positivo de la cena, ver la manifestación del Cordero perfecto de Dios y el cumplimiento de ese plan de Dios en el Cordero perfecto que es Cristo Jesús, que Cristo Jesús no es otro sino el mismo Dios manifestado en carne. Qué bonito ver esto, ¿verdad? Por el lado de Dios. Ese Cordero se ve por todo el libro de Génesis, por todo el Antiguo Testamento, hasta que desemboca a la realidad objetiva, a donde se apuntaba, y es al Cordero manifestado en carne, al que Juan dijo: he ahí. Juan, cuando lo vio, tuvo revelación y convicción y dijo: ese es, porque en realidad no podía ser otro y nunca había sido otro, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos que habían sido sacrificados en el antiguo pacto no pudieron quitar el pecado del mundo, simplemente lo cubrieron. El pecado antiguamente, o los sacrificios de la ley, cubrió el pecado, tapó el pecado, lo disimuló delante de Dios. Esa sangre rociada lo tapaba, lo cubría, pero no se había podido quitar. Pero la Biblia dice que si la sangre de los toros y de los machos cabríos podía podía purificar a los inmundos, porque eso sí los purificaba según el ritual de la ley, se pregunta a él: ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias? Por eso el bautismo, mis amados hermanos, es la aspiración de una nueva conciencia. Amén. No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo debemos tener una nueva conciencia de las cosas, porque ya no pertenecemos a un antiguo pacto, sino al nuevo pacto, que es el pacto de la sangre de Dios, la sangre de Cristo, que vino para quitar el pecado del mundo. La sangre de Cristo quita el pecado. Amén. Lo quita, es decir, no es que lo cubre, no es que lo disimula, es que lo quita. No hay nada como la sangre de Cristo. Eso estaba dicho por los profetas, que habían cosas fuertísimas
que podrían usarse procurando quitar las manchas. Y él decía, aunque te laves con lejía, la ceniza esa que usaban antiguamente para limpiar, y aunque amontones jabón encima de ti, el pecado siempre va a permanecer allí, porque no hay lejía, no hay jabón, no hay detergente, no hay líquido, no hay religión, no hay obras, no hay nada que el hombre pueda hacer sino aplicarse la sangre de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces, del lado de Dios es la obra perfecta de Cristo. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se hace referencia a esas palabras: consumado es. Ahí termina el plan salvífico de Dios en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque esa era la promesa que Dios nos había hecho. Ese era el Redentor que Dios había enviado. Ese era el camino, es el camino, la verdad y la vida. No había otra forma de reconciliarnos con Dios sino a través de la misma manifestación de Dios en carne y el derramamiento de la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Digámoslo brevemente, que ese es el lado de Dios, el cumplimiento del plan de Dios. Y por segundo vamos a ver el otro lado, y es el lado del hombre, el lado de nosotros. Es decir, todo está hecho, consumado es. La obra está perfectamente terminada, pero ya depende de nosotros si la aplicamos. El lado humano, ¿verdad? El aire está ahí, ¿verdad? Pero hay que respirarlo. El agua sacia la sed, pero hay que hacer esto. Y lo siento por lo que le da envidia de esta frescura de agua, manantial Bres. Lo siento por ustedes que no tienen esta botellita ahí, ojalá que la tuvieran. Pero quiero decir que en realidad son cosas muy patéticas, muy claras. Amén. Y así es. Ese lado del hombre, el hombre tiene que apropiarse. De nada me serviría a mí estas aguas aquí. Sí, qué buena se ve, y qué bonita, y qué bien filtrada, y qué bien presentada. Pero yo tengo que coger y quitar la tapa y levantarla y beberla. Y así es lo que Dios ha hecho. La gente no se va a salvar diciendo, ¡uy, qué Dios tan bello! ¡Qué Jesús más maravilloso! ¡Qué muerte más sacrificial la de Cristo! ¡Qué linda la obra de Cristo! Pero eso no te va a salvar. Amén. Hay que apropiarse del Cordero. ¿Y sabe por qué? Ese apropiarse del Cordero tiene que ver con la ceremonia de la Pascua. En Efesios capítulo 20 ya también hemos oído predicar bastante de esto, pero recordemos allí que la celebración de la Pascua tenía que ver con la liberación del pueblo de la esclavitud. Es decir, cuando Israel salió de Egipto, Egipto era el tipo de la esclavitud. Allí estaba ese pueblo esclavo. Pero cuando Dios a través de Moisés lo libertó, y el primer día, eso es parte de la historia, porque dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será principio de los meses. De ahí parte una nueva historia para el pueblo de Dios. Los meses de los años civiles era una cosa, pero los meses de los años sagrados, ahí comienza el primer año. Mire, este mes os será principio de los meses para vosotros, este será el primero en los meses del año. Esto marcó la historia. Este es el primero, es un nuevo comienzo en el propósito de manifestación de Dios. Amén. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: este mes que tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, conforme al cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia.
Pero fíjese que dice, tómese el cordero y revísese bien cuántas personas componen la familia. Si la familia es muy grande, van a necesitar más que un cordero. Si no es tan grande, pues puede ser que tengan con un cordero. Pero examínense, porque toda esa familia debe celebrar la Pascua. Todos deben comer el cordero, comerlo, es decir, algo que tienen que percibirlo de una manera tan personal como cuando usted y yo comemos o bebemos, ¿verdad? Esa es la realidad. Y antes se les había dicho que cada uno debería tomar la sangre y untarla en los dinteles de las puertas de las casas. Amén. Porque el ángel iba a pasar para destruir todo primogénito, mas donde viera la sangre untada en los dinteles de la puerta, pasaría de largo y no haría daño. Pero alguien tenía que subirse, yo no sé en qué, y untar allá la sangre. Y alguien tenía que ir a coger el cordero y entonces sacrificarlo y comerlo. Eso es que yo tengo que, del lado mío, tengo que tener una actitud. Nada va a servir ese cordero tan bonito, pero hay que sacrificarlo y hay que comerlo. Del lado humano, la Pascua entonces tiene ese sentido de apropiación. A muchos les gusta el Evangelio y de hecho están aquí porque les gusta y gracias por venir, pero no comen cordero. Qué cosa más contradictoria, que yo me la pase todo el tiempo al lado de un asador viendo una carne bien rica y bien aliñada y bien sabrosa y diga, qué buena está la carne, pero no la como. ¿Y por qué sabes que está buena? ¿Y por qué no la comes? Porque lo que se está queriendo es que la comas. Se te está asando para que la comamos todos. Cristo fue la víctima, fue el cordero, no para unos pocos, sino que Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que de Él coma no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora verá. Amén, gloria a Dios. Cambié la versión porque no dice para que todo aquel que de Él coma. Pero es que voy a decir que el cordero hay que comerlo. Dice para que todo aquel que en Él crea. Pero es que el que cree come. Porque la señal de que sí creo es que como. La señal de que eso está bueno es que me apropio de eso. Porque mientras que no me apropie, de alguna manera estoy diciendo muy bueno, pero no es para mí. Amén. Y resulta que la Pascua, mis amados hermanos, según el Evangelio de San Juan, vamos a leer y está diciendo el evangelista de Juan en su capítulo 6, se define a Jesús, o sea, cómo hay que apropiarse de estas verdades. Las verdades del Evangelio a nadie van a salvar, porque si no se hay una apropiación de ellas, de nada sirven. Mire usted que la Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, porque Jesús les dijo, mire usted, San Juan, capítulo 6, amén, capítulo 6, verso 47, está hablando Jesús, de cierto, muy afirmativamente, por cierto, valga la redundancia, de cierto que te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, amén. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré, que es el pan que yo os daré, es mi carne. Amén. Gloria a Dios. El pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Más claro no puede estar.
Mi cuerpo es la carne que yo daré por la vida de el mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús dijo: de cierto os digo, el que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida. O mejor, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Y qué? Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y dice el verso 58: este es el pan que descendió del cielo. Amén. Como vuestros padres comieron del maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Está hablando del pan del maná que cayó en el desierto. Ellos comieron de ese pan, pero igual se murieron. Pero el que come de este pan vivirá para siempre. Este pan es Jesús. Jesús se convierte en una realidad tan objetiva como saciar el hambre. Amén. Como saciar la sed. Ahí está ese alimento. Eso hay que degustarlo, hay que comerlo. Y si no lo comes, no vas a nutrir tu espíritu. Si no lo comes, si no lo bebes, no vas a nutrir tu alma. Amén. Y no vas a tener esa vida que Jesús dice: el que come esta carne y bebe este vino tendrá vida y vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Del lado pues entonces de nosotros tenemos que apropiarnos de él. Y eso qué bueno, por eso estoy diciendo yo, es importante participar de la cena. Hay hermanos que de pronto huyen a la cena porque lo pueden considerar inapropiado porque no se sienten bien. Pero yo quiero decirles que nadie nos puede acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió y también el que resucitó. Este es un momento hermoso para acercarnos al Señor. Este es un momento hermoso para conmemorar esta preciosa cena que el Señor tomó con sus discípulos. Amén. Esta cena parte de allí históricamente, de la cena que el Señor hizo con sus discípulos. Y dijo: y no volveré a comer este pan y a beber este vino hasta que venga en el reino de Dios otra vez. Pero nosotros nos dijo: cómalo y hágalo en memoria de mí. Así que entonces esa es la palabra esta noche. Yo no sé si quieren poner en pie y entonamos un cántico, porque vamos a entrar ya a la apropiación de estos emblemas. Vamos a sentirlos comiéndolo, vamos a sentirlo bebiéndolo, y más que eso lo hemos sentido profundamente en nuestras vidas. Amén, gloria a Jesús. Recordemos algo importante. Durante la cena también podemos ser sanados. La Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros fuimos curados. Alguien puede ser sano esta noche en un acto de fe. Ahora yo le pido que discierna bien este momento, y yo le invito a que cantemos este cántico y reflexione, discierna, porque el que come sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Discierna, discierna, porque la invitación es a celebrar este acto con una nueva masa, una nueva vida.